Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Padre, mi Señor Jesucristo, queremos darte gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por toda la iglesia de Casa sobre la Roca, Bucaramanga, y no solamente por Bucaramanga, sino por todas aquellas personas que nos están mirando desde cualquier lugar del mundo. Clamo delante de tu presencia para que nos ministres en esta tarde, para que seas tú enseñándonos, corrigiéndonos, redarguyéndonos y llenándonos de tu presencia, porque lo más grande que nosotros tenemos eres tú. Sin ti nada somos. Quiero entregarte este tiempo, quiero entregarte este momento para darte la gloria y la honra a ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Delante de tu presencia te entrego este tiempo y este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, pastor. Amén, 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 amén. Muy bien, comencemos. Comencemos a hablar un poco de precisamente toda esa situación y toda esa experiencia que Dios te ha permitido vivir, no solo un antes, ¿cierto? Sino el poder reconocer la intervención de Dios y lo que ocurrió después de eso, ¿cierto? Porque han habido varias situaciones. Recuerdo que fuera del aire tú me decías, yo he visto la protección y el cuidado del Señor, pero estoy seguro que en mi vida pude vivir un milagro. Entonces, compartamos un poco de eso, pastor. Porfa, déjanoslo saber. Sí, Jesús. Bueno, yo siempre hemos aprendido. Pastor Darío también nos enseñaba grandes cosas y nos decía algo que dentro de la concepción hebrea, los hebreos ven toda una unidad, la unidad de Dios. Y cuando hablamos del conocimiento, hablamos de un conocimiento primero teórico y hay un conocimiento experimental de Dios. Es esa unidad. El conocimiento teórico de la palabra de Dios y todas sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos y un conocimiento experimental de Dios. En esa presencia de Dios y en ese contacto con Dios, todos hemos tenido una experiencia con Dios. Lo que tú dices, hemos tenido experiencias como padre, experiencias como protector, experiencias como proveedor, experiencias como sanador, pero nunca había experimentado en todo este tiempo una experiencia de un milagro. He tenido pero cientos, por no hablar de miles de oraciones contestadas desde el momento en el que entregué mi vida al Señor Jesucristo. Pero realmente, hemos tenido que pasar por diferentes situaciones. Yo ya te comento que ya llevo 23, el Señor ha permitido por su gracia y por su infinita misericordia estar al servicio de Él ya después de su llamado, ya hace 23 años. Duré como pastor, primero que todo antes de eso, tuve la oportunidad de estudiar Derecho y Ciencias Políticas y estuve en una carrera pública ascendente que estaba en el departamento del Huila en ese entonces. Y cuando vino el llamado, porque entré a la iglesia Casa sobre la Roca en la ciudad de Neiva, allí fue donde tuve como el segundo toque, allí fue donde me bauticé y allí fue donde comenzó todo un proceso bastante fuerte. Y ese encuentro, como el encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesús, yo creo que todos tenemos, aunque de una forma diferente, pero tenemos un encuentro con el Señor. De ahí en adelante pues viene una cantidad de procesos y de cambios y de decisiones, porque uno también tiene que tomar decisiones cuando Dios hace un llamado. Siempre he dicho que una cosa es la profesión y otra cosa es el llamado. La profesión es lo que pagamos para hacer y el llamado es lo que Dios nos manda a hacer. Le doy gracias a Dios porque Él me guió. Amén. Esto no es tan sencillo. Uno romper toda la estructura de una profesión determinada no es tan sencillo. Eso, yo pienso que, ahí sí como dice la palabra, muchos son los planes del hombre, pero Dios guía sus pasos. Y en este proceso, Dios fue guiándome. Yo siempre he dicho que Él ha tenido un plan con nosotros y tiene un propósito con nosotros. Y en todo este proceso, pues he tenido muchos testimonios de sanidad, vuelvo a repetir, de protección.
Pero te comento de que este año hemos tenido, tuve una circunstancia bastante fuerte, dijéramos a nivel de la familia. Tengo mi padre biológico, él falleció en esta pandemia, aunque él fue operado del corazón hace 18 años, había sido operado del corazón a corazón abierto. Y yo recuerdo que uno de los primeros momentos impresionantes que yo tuve en mi vida como pastor fue cuando tuve la oportunidad de ungir a mi papá y de orar conforme a Santiago, que dice que si alguno está enfermo, únjanlo con aceite, llamen a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite, sus pecados les serán perdonados. Y yo recuerdo que yo hablaba con Dios en ese entonces y le decía, Padre, yo quiero pedirte en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, y sé que tú eres soberano, pero quiero pedirte para que le des la vida a mi padre, que no te lo lleves, sino que dale el tiempo así como le diste a Ezequías, 15 años más de vida. Yo le oraba al Señor por eso. Y el tiempo fue pasando, y yo no quería preguntarme cuánto tiempo había pasado. Y este año precisamente tuve pues la partida de mi padre. Aunque todos sabemos que la muerte pues prácticamente es la fecha de cumpleaños en la eternidad. Y como lo dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Sabemos de que la muerte, pues lógicamente mi padre está muy bien allá con el Señor, pero eso no significa que no le duela a uno el corazón. Mi padre me enseñaba algo que me decía, cuando un ser amado se nos va, una parte de nuestro corazón se va con ellos. Y bueno, entonces en el mes de mayo, precisamente el 8 de mayo, mi padre fallece. Y dijéramos que además de eso, todas las situaciones que se presentan, aún con la pandemia, aún con los cambios que hay, el confinamiento, bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que nos afectan. Aún nosotros como pastores experimentamos también muchas presiones y muchas guerras espirituales, porque es que esto hay que hablarlo directamente. El ser humano está afrontando todos los días guerras espirituales altísimas y hay ataques fuertes conforme todo lo que nos hablan las Sagradas Escrituras, pero en el Señor siempre somos más que victoriosos. Sin embargo, eso no significa de que no seamos afectados. Muchas personas aún en esta pandemia han sufrido desánimo, otras personas han tenido depresiones, ya han pasado por momentos, y aún pueden estar pasando por momentos difíciles, no solamente por la situación de la pandemia o que han perdido seres queridos, seres amados, porque el hecho de que parta un ser amado, aunque uno sabe de que muere y que mi padre pues conoció indudablemente al Señor y recibió a Cristo en su corazón y fue una persona que nos dio mucho ejemplo y sembró en nosotros los principios morales y los principios de Dios en nuestro corazón. Este fue el antecedente y prácticamente fue como una carga emocional adicional a todo el proceso que venía, y la partida de mi padre indudablemente generó un dolor en mi corazón. Esto me recuerda... Normal. Es algo normal. Sí, es algo que viene. Me recuerda, ¿sabes a quién? Habíamos hecho un estudio muy bonito sobre el duelo y hablaba de Jacob, que Jacob en determinado momento, cuando a Jacob le llevaron la túnica ensangrentada de José, dicen que sus hijos no lo podían consolar. Estaba tan dolido Jacob por lo que él creía que era el fallecimiento de su hijo José, que dijo, estaré triste hasta la muerte. Decía, está consignado en las Sagradas Escrituras, hablando del duelo, cómo los grandes hombres de Dios experimentaron también el duelo, la partida de seres amados. Y eso está consignado en las Sagradas Escrituras. Y hablaba precisamente, por eso yo no alcanzo a imaginarme la alegría y el gozo de Jacob cuando volvió a reencontrarse como José. Ahí sí pienso yo que lo que diría Abraham, ¿no? O dijo Jacob, este hijo que estaba muerto está vivo. Es una experiencia. Pero dijéramos que ese es el antecedente y este es el momento. Pues quiero comentarles que también yo he tenido algún padecimiento con la tensión alta. Y recuerdo que ese domingo estaban tratando de cuadrar la droga, una droga nueva para mantener la tensión alta, dijéramos, en un nivel
en el nivel adecuado. Y resulta de que en el cambio de droga me dieron una droga que es la cloratricida. Y esa droga, soy alérgico a esa droga. Eso produjo, ese domingo fue el 24 de mayo. El 24 de mayo sufrí un shock impresionante porque entro en un estado de hipotermia, pero tremendo, es un shock muy fuerte. Y dijéramos que ese domingo, en las horas de la mañana, me tomé la pasta como eso a las 6 de la mañana, y a las 6:10 prácticamente hizo el efecto la droga, y entro yo en un proceso de dificultad bastante fuerte a nivel físico. A nivel físico entro en una hipotermia, pero tremenda, es decir, es impresionante lo que se siente. Y entonces ahí a raíz de eso, esa mañana pues estuve más bien como delicado, estuvimos orando, pues mi esposa y mis hijos que también estaban Estamos acá. hablando, pastor, estamos hablando que eso, ¿en qué fecha fue? El 24 de mayo. 24 de mayo. 24 de mayo fue ese episodio. Y más o menos después, como a eso de las, ¿qué dijéramos? 3:30 de la tarde empiezo yo siento un dolor fuerte en el pecho. Yo tengo un hermano que es médico y entonces mis hijos lo llamaron y le dijeron, José Fernando, se llama mi hermano, Carlos Javier tiene un dolor en el pecho muy fuerte. Entonces dijo mi hermano, hay que llevarlo de urgencias inmediatamente, llévenlo ya para urgencias. Yo me había tomado una aspirineta también, una aspirina, y ese día, pues lógicamente, me remiten, me dirijo a una de las clínicas especializadas acá en Tunja, en el área cardíaca. Indudablemente me llevan lo más pronto posible, llego allí y indudablemente empieza todo el protocolo que hay ahorita con lo del COVID. Ahí siempre nos demoramos un episodio, un tiempo determinado, hasta que pues lógicamente me atienden, me hacen el electrocardiograma y pues lógicamente empiezo yo todo ese proceso. Las situaciones que ya me encuentro yo ya en urgencias y pues lógicamente con un dolor muy fuerte en el pecho, y a raíz de eso pues comienzan todos los exámenes y comienzan pues todo el grupo médico y las personas que Dios colocó, los profesionales de la salud que Dios colocó, pues haciendo su trabajo. Y yo pues encomendado al Señor en esos momentos. Total, en manos de Dios. Sí, en las manos de Dios. Y más o menos como tipo 8:30 de la noche, 8:30, 9 de la noche, lo que dan los exámenes me colocan en el único lugar porque ellos deseaban enviarme a la unidad de cuidados intensivos. En ese momento estaba llena la sala, me dejan en una de las salas de urgencias, la que es de rehabilitación, y comienza ahí todo el proceso, ¿no? Sin embargo, como tipo 8:30, 9 de la noche es que me da el episodio, parece ser de que los exámenes que indican es de que sufro un infarto. Hay un infarto que sufro directamente dentro de la misma clínica y pues... a esa hora, a las 8:30 de la noche. De 8:30 y 9 de la noche es el episodio que está registrado directamente en la historia clínica. Posteriormente me remiten directamente a la unidad de cuidados intensivos. Yo, sin embargo, esa noche tuve que pasarla ahí en la sala de urgencias. Y, sin embargo, pues lógicamente yo estaba consciente, estaba encomendado a Dios. Yo le dije, Señor, tú eres soberano. Pues yo estoy listo, Señor Dios mío, si tú quieres. Me acordaba del apóstol Pablo que dice, para mí el morir es ganancia. Digo, Señor, pues tú eres soberano y tú eres el que tienes la última palabra, que sea conforme tú lo dictamines. ¿A ti te avisan? O sea, ¿a ti te dicen ahí, acabas de sufrir un infarto? Ellos me dicen que estaba, no, el infarto, es decir, yo me entero es posteriormente, porque pues lógicamente ahí me dieron una cantidad ya de pastas y esa situación. Sin embargo, yo estoy consciente todavía, yo estoy muy consciente allí en la camilla. Tan es así que hay varias cosas. Uno como pastor también le digo yo, no, Señor, yo estoy acá, aquí hay mucha gente que está enferma y está muy delicada de salud. Es impresionante, pero en la tercera cama de urgencias estaba un joven de 15 años que se había intentado suicidar y estaba muy grave, muy delicado. Yo logré escuchar
y yo pues me puse también como a orar y a interceder también por ese muchacho. A ese muchacho lo llevan como a las 12 de la noche, lo llevan al Hospital San Rafael de urgencias, a la unidad de cuidados intensivos y a una sala especial porque había intentado quitarse la vida. Al lado mío estaba un joven de 21 años nomás, 21 años, y él sufría unos ataques como si fuera epilepsia, bastante fuertes, que tenían que venir las enfermeras y los enfermeros y tenían que amarrarlo. Tenía un tumor en la cabeza y lo estaba afectado. Es decir, uno cuando está en todos esos lugares ve uno la necesidad tan profunda de Dios y el ataque tan tremendo que hay de la enfermedad después de la caída del hombre en el Edén. Viene una cantidad de cosas como la enfermedad. Posteriormente me llevan a la unidad de cuidados intensivos. El domingo pues estoy allá en la unidad de cuidados intensivos. Y el día lunes es cuando mi esposa también, ella tiene acceso, porque ya en la unidad de cuidados intensivos tú sabes que únicamente dejan entrar una hora determinada. Y de a una persona. De a una persona, y pues lógicamente con la situación del COVID hay muchas restricciones, entonces hay bastantes restricciones y las personas de determinada edad pues hay bastantes restricciones. Mi esposa logra ir el día lunes y el día lunes precisamente estaba todo el grupo, estaba el intensivista, estaba médicos internistas y estaba un cardiólogo allí. Entonces mi esposa logra entrar y entonces logra hablar con el médico internista, con el cardiólogo también. Y entonces le dice, Vianney le pregunta y le dice, doctor, mi esposo, ¿qué tuvo? ¿Tuvo una angina de pecho? Le digo, no, su esposo no tuvo angina de pecho, su esposo le dio un infarto. Es más, estamos tratando de estabilizarlo porque también está afectado el riñón y el riñón tiene una afectación tremenda que estamos tratando de prepararlo para poder que soporte un examen que es el cateterismo, de tal manera que tienen que aplicarme una droga de contraste para mirar cuál fue o cuál es el daño que tenemos en las arterias del corazón y el daño que haya podido tener el corazón. Entonces estamos tratando de estabilizarlo. Yo recuerdo que yo quería ir al baño y tenía deseos de ir al baño y me decían, usted no se puede mover de la cama, usted no se puede, usted es de un cuidado tremendo porque si se para de la cama o lo llevamos, a usted le puede dar un infarto o otro infarto en el baño. Entonces estaba yo en la cama completamente, estaba ya cansado, un poco cansado. Sin embargo, pues lógicamente, pues bueno, en ese momento entregándole las cosas al Señor y pues el impacto para mi esposa, pues también, ella es una mujer de oración. Ella es una mujer de oración y desde que yo salí de casa, ella se puso a guerrear espiritualmente. Y le dijo al Señor, papito Dios, yo me voy a hacer como hizo Jacob. Voy a aferrarme a ti y voy a clamarte a ti. Y indudablemente comienza también toda la iglesia, no solamente en la iglesia de Tunja, y le doy gracias a Dios también por toda Casa sobre la Roca, incluyendo Casa sobre la Roca Bucaramanga, que también estuvieron orando por mí, y toda la iglesia unida, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel internacional, todo el mundo orando. Ya el día martes me autorizan me hacen un traslado de clínica, debido a que la EPS, la cual tengo, designa una clínica que también es en Tunja, que también es especializada en el área del corazón, donde me van a practicar el cateterismo. Y ahí estamos orando y estamos clamándole al Señor y cuando yo entro, pues lógicamente al examen, más o menos entré como eso de las, creo que fue 12 del mediodía a 1 de la tarde que me hacen el examen del cateterismo. Mi esposa orando, la iglesia orando, la iglesia ayunando y todo el mundo pues clamándole también al Señor. Y aquí viene la sorpresa. Y la sorpresa más grande es que los médicos examinan, me hacen el cateterismo y encuentran absolutamente todas las arterias en un orden perfecto. No tengo problema en las arterias, no tengo problema en el corazón. Tengo aquí hay un documento que es el profesional de medicina interna, que es el doctor Luis Antonio Mariño Tibocha, que el diagnóstico que me entregan con las enzimas cardíacas
y con todo lo que había dado de los electrocardiogramas y todos los exámenes que me hicieron, el diagnóstico fue infarto subsecuente del miocardio de la pared interior. Ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico del domingo, lunes, cuando le dicen a tu esposita, Vianey, queremos decirle que el pastor Carlos Javier sufrió un infarto. Un infarto. Estamos tratando de estabilizarlo porque tiene comprometido su riñón. Exacto. Además de eso dice hipertensión renovascular, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia renal aguda no especificada. Ese es el diagnóstico que tengo de medicina interna después de los exámenes con enzimas y con todo lo que me hicieron. Entonces, el dictamen del médico, pues lógicamente, y el cardiólogo que también observó y con todo lo que es de acuerdo a la ciencia, es de que me dio un infarto subsecuente. Al hacer la investigación de lo que es el infarto, dice: el infarto del miocardio es una patología que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardíaco cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. Entonces, cuando se quema una parte del músculo, esas células se queman y no, eso no vuelve. Eso queda quemado. Significa que el dictamen médico es que hay infarto. Hay que entrar a hacer la cirugía. Entonces, ahí es donde viene el examen del cateterismo. Exacto. El cateterismo va a mirar qué grado de obstrucción tienen las arterias y el grado de afectación que tiene también el corazón. Y si se puede hacer, porque hay algo que le llaman el stent. El stent es que cuando las arterias se tapan, no hay flujo de sangre hacia el corazón. Entonces, lo que hacen muchas veces dentro del mismo procedimiento del cateterismo es, si se puede, es colocar un stent, que lo colocan también mediante el mismo catéter, para abrir la arteria, y permite abrir la arteria de tal manera que la sangre vuelva a fluir. Hay casos donde es muy complejo colocar el stent, sobre todo cuando está a la raíz del corazón y sale la arteria, y entonces hay que hacer cirugía a corazón abierto. La cirugía a corazón abierto indudablemente le sacan a uno unas venas de la pierna, más o menos, que creo que es de la pierna, y hacen un bypass, es un puente, y hacen una conexión con la vena para poder hacer un bypass y habilitar nuevamente sangre a lo que queda del corazón. La sorpresa, la gran sorpresa, y más que sorpresa no es sorpresa, el milagro es que las arterias están en perfecto funcionamiento y que el corazón está perfecto. Para la gloria de Dios. Realmente la gloria a mi Señor. El médico cardiólogo se habla también pero lógicamente ellos dentro del gremio médico se hablan con muchas personas allí. En la iglesia hay una miembro de la iglesia que también tiene familiares médicos, tiene un sobrino que es ortopedista y son muy amigos con él. Y él cuando le preguntó y supo completamente todo lo que ha acontecido, el médico cardiólogo dice: eso es un milagro, porque el pastor tenía quemada la mitad del corazón, o sea, la mitad del músculo cardíaco. Él dice: lo que ha ocurrido, es decir, no tiene explicación científica. Por eso les digo yo de que yo he tenido muchos eventos donde he tenido experiencias con Dios como Padre, he tenido experiencias con Dios como proveedor, he tenido experiencias con Dios como protector, he tenido experiencias con Dios como sanador, he tenido experiencias con Dios de diferente tipo y dándole las gracias al Señor, pero nunca había experimentado un milagro. ¿En qué consiste un milagro? Es que rompe las leyes de la física. O sea, cuando se rompen las leyes de la física es que nos vemos abocados a un milagro. Lo que sucede en mi organismo es un infarto y se supone indudablemente que de acuerdo a todo el diagnóstico médico, todos los exámenes, arroja una muerte completamente de parte del músculo cardíaco. De parte del músculo. Si está muerto, está muerto. Cuando hay resurrección, es resurrección. ¿Y qué hace Dios? Pues Dios me da un nuevo corazón. Y Dios me da un nuevo corazón y es impresionante. Señor. Yo recuerdo que cuando yo en el momento del examen, pues estaba yo le decía: Señor,
dame las fuerzas, le decía el Señor, tú dame fuerzas para estar en estos momentos afrontando pues esta situación. Le dije, dame las fuerzas, Señor, siempre tengo muy claro, y más que claro, yo le pido fuerzas a Dios. He tenido dolores en mi cuerpo, yo he tenido que experimentar, por ejemplo, cálculos renales, que Dios me ha sanado también de cálculos renales, y he tenido testimonios de los cálculos renales que es tan doloroso. Pero yo le decía al Señor, Señor, tú en la cruz del Calvario moriste, y con un dolor y con muerte de cruz. Lo que Jesús sufrió en la cruz no fue cualquier cosa, fue muerte de cruz. Crucificado, latigado, y un varón, por eso es la palabra de Dios, varón de dolores. Y hay dolores que uno dice, papito Dios, yo les decía el otro día, nomás les compartía cuando sufría los cálculos renales, que una pequeña piedrita bajaba por el uréter, rasgaba el uréter, y eso era un dolor impresionante que me doblaba. Decía, ¿cómo será la muerte de Cristo que tú? Decía, Señor, dame las fuerzas tuyas, dame tus fuerzas para estar en este momento. Y hay una situación que sí me acordé de mi esposita, claro, de mis hijos, de nuestros hijos también, y hay un momento ahí donde uno recuerda, como es decir, uno hace también como diciéndole, Señor, Padre bendito del cielo, hay algo que recuerdo mucho, una porcelana que mi esposa compró, y esa porcelana mi esposita llegaba y decía, están dos viejitos, está el perrito y el viejito está leyendo prensa, y está cosiendo, ya con sus gafitas, y ella me decía, mi amor, esto yo le pido al Señor que lleguemos junticos hasta la vejez. Ella me decía eso. Y yo me acordé de esa porcelana, me acordé, y le decía, Señor, tú conoces el corazón también de mi esposita. Y solamente tú eres soberano, porque si tú quieres llevarme, pues estoy listo, pero tú conoces su corazón también, y te doy las gracias por el tiempo de vida que tú me has dado. Y pues realmente, pues, salgo yo con una alegría impresionante. A mí se me escurrieron las lágrimas en ese momento, porque, pues, el impacto de lo que Dios está haciendo en mi vida, pues, es lo que yo te decía. He experimentado y he tenido experiencias con Dios, pero no había tenido la experiencia de un milagro. Entonces, ¿y qué te dijo, pastor? Y Vianey, tu esposita, ella obviamente está mirando las cosas desde otro lugar, ¿cierto? Tú estabas allí hospitalizado, estabas esperando los resultados. Imagino yo que a ella era una de las primeras que le entregaban las noticias, los resultados. ¿Qué te contó ella? ¿Qué te contó ella de ese momento en el que primero escucha que sufriste un infarto y que están buscando estabilizarte, ¿cierto? Porque ella obviamente está viendo cómo aquella persona con la que se ha hecho uno, que es su esposo, está pasando por un momento como esos. ¿Qué te dijo ella? ¿Qué te dice ella en ese momento? ¿Y qué te dice también ella cuando escucha la noticia de, venga, no le encontramos nada, está perfecto, nosotros íbamos a buscar una parte quemada y todo está absolutamente sano y pues aquí, como dice el cardiólogo, aquí ocurrió un milagro? ¿Qué te dijo ella? Bueno, Vianey, cuando ella se entera, ella se le entrecorta la voz, y ella, pues lógicamente, tiene deseos primeramente de llorar. Sin embargo, yo le doy gracias mucho a Dios por mi esposa, porque mi esposa es una mujer de oración. Es una guerrera de oración. Es una guerrera de oración, es decir, una persona que Dios colocó a mi lado en este llamado que Dios nos hizo para servirle, es mi esposa. Mi esposa ya ha levantado mis brazos en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, en los momentos de tristezas, en los momentos de aflicciones, en los momentos de pruebas. Vianey, yo sé que, pues, lógicamente ella me decía que ella no había dormido. Ella, desde que yo partí de casa, dijo, proclamó ayuno y oración. Y ella es como Jacob. Ella se aferró a Jacob, dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Pero ella le clamaba a Dios. Pero hay una particularidad bien especial dentro del testimonio, porque yo tengo la posibilidad de venir, de salir, y el que le da la noticia a ella, porque fue que a mí me sacan de la... Vianey estaba llorando, pero estaba orando, y ella me pregunta, mi amor, ¿cómo te fue? Mi amor, ¿cómo te fue? Porque ella estaba esperándome, ella era la única que estaba esperando. Cuando entonces le dije, mi amor, estoy sano, no tengo nada. Ella gritó,
y la alegría tremenda, es decir, es desbordante, es decir, esto es algo que uno solamente lo puede experimentar en los momentos específicos. Yo recuerdo que cuando me dieron la noticia, me dio tanta alegría en mi corazón que me acordé de una alabanza, que es de las antiguas. Yo digo son las antiguas, aunque para el Señor Él es el eterno presente, digo yo. Pero hay una alabanza ¿Cuál? que dice, yo tengo a Cristo viviendo en mí, yo tengo a Cristo viviendo en mí, no me moveré sino por fe, yo tengo a Cristo viviendo en mí, yo tengo a Cristo viviendo en mí, yo tengo a Cristo viviendo en mí, no me moveré si no es por fe, yo tengo a Cristo viviendo en mí. Yo cantaré y danzaré y gritaré, la victoria es del Señor. Él ya venció en la cruz, pues es más que vencedor. Es vencedor, es vencedor, amén. La gloria para mi Señor. Entonces, Amén. Esa fue la canción que vino a tu memoria en ese momento. Totalmente. Empezaste a alabar al Señor. Y aquí lo escribía, tu esposita llorando, pero orando. Así es. ¿Cierto? Y sales tú, obviamente, a contarle y decirle, amor, no tengo nada. Me llevan en la camilla y entonces ella me dice, mi amor, ¿cómo te fue? Le dije, mi amor, estoy sano. Y se me escurrieron las lágrimas y ella llora y ella le da la gloria a Dios y pues lógicamente nos alcanzamos a coger de las manos, me llevan ya para el ascensor porque me llevan al ascensor y me entran nuevamente a la unidad de cuidados intensivos. Me colocan en la unidad de cuidados intensivos porque de todas maneras es un cateterismo que me han practicado, es un examen indudablemente que introducen una, pues como una sonda, es una sonda que llega hasta el corazón, le aplican a uno un contraste y también le aplican una droga que también como que quema, eso siente un quemonazo porque eso sí le advierten a uno, vas a sentir como un quemonazo fuerte y bueno, me llevan a la unidad de cuidados intensivos, pero hay circunstancias que uno llega y dice, hay cosas que uno no alcanza a imaginar. Yo después estoy en la unidad de cuidados intensivos, después de eso me dan me mandan después a una habitación para seguir el proceso ya pues después de lo que ha pasado, y en la misma habitación donde yo llego hay otra persona que también le habían practicado un cateterismo. Cuando yo me doy cuenta es que esa persona ora por los alimentos, entonces yo dije, esta persona debe ser como cristiana, recién que llegamos ahí. Y entonces yo entablo una conversación con él y me dice él, es que yo soy pastor. La persona que está al lado mío es pastor. Y es un pastor que venía de los llanos orientales, del Casanare, del sector rural, una persona fuerte. Y a él le hicieron el cateterismo, pero a él sí le tuvieron que hacer, o sea, lo dejaban ahí por un tiempo determinado porque tenían que hacerle cirugía a corazón abierto. Con él tengo contacto, con él oramos, yo le di las gracias a Dios y hemos estado también con contacto con él ya salió de la cirugía, gracias a Dios, salió muy bien. Y bueno, mi pastor, realmente, bueno, hay algo que sí es importantísimo hablarlo, y es Dios qué me ministra a mí o qué me está diciendo a mí. Sí, tú me hablaste de la misericordia. Y entonces, indudablemente hay una administración muy grande porque yo lo que recibo es misericordia de Dios. Y aquí hay un punto bien importante. Yo quiero también hacerles un llamado a todos los que hoy nos están viendo, y es de que el cuerpo que Dios nos ha dado, la Sagrada Escritura dice que es el templo del Espíritu Santo. Pero uno hay veces descuida el cuerpo, uno hay veces está tan ocupado en tantas cosas, uno hay veces se ocupa de tantas cosas que hay veces uno se puede descuidar a uno a sí mismo. Y uno al descuidarse a sí mismo siempre estoy de un cuidado tremendo, porque la forma, el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significa que yo tengo que aprender a amarme a mí mismo para amar al prójimo. Y el cuidar el templo del Espíritu Santo también es algo importante. El cuerpo es un regalo de Dios. Y dice que tenemos que presentar el cuerpo vivo y santo, agradable, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
pues yo sí estaba pasado de peso, tengo que reconocerlo. 2, dejé desde hacía mucho tiempo el ejercicio, la parte del ejercicio. Entonces me volví un poco sedentario. Y pues lógicamente la tensión alta se iba afectando. Y hay veces en que uno aplaza las cosas. Después voy donde el médico, después hay arreglo, después y uno aplaza. Ahora, en Boyacá se consume mucha harina. La papa boyacense es espectacular. Va uno a cualquier familia a visitar y entonces la almojábana, el pan de yuca, tal cosa, y entonces uno consume a veces, tenemos problemas en la alimentación y uno se descuida. Entonces, cuando yo empiezo a tener ese tiempo con Dios también, Dios, pues yo lo que he sentido en mi corazón es que Dios me ministra y le digo, Dios, ¿sabes una cosa, Dios? Gracias porque tú has derramado misericordia en mi vida. Porque esta sanidad, eres tú soberano, porque tú lo hiciste, y en tu soberanía lo hiciste. Pero uno de los atributos de Dios es la misericordia. Tan es así que Dios me llevó precisamente a hacer un estudio sobre la misericordia, que es uno de los atributos maravillosos de Dios. Y para mí es tan impactante que al hacer el estudio, hago un análisis de todo el estudio de las Sagradas Escrituras y toda la revelación desde la creación del hombre. Todas las, por ejemplo, una de las formas de la interpretación bíblica es las dispensaciones, y en cada dispensación hay una caída del hombre. ¿Y quién lo levanta después de las caídas? Dios, por pura misericordia. 7 dispensaciones van, 7 son dispensaciones. Vamos en la 6ª. Y en todas en la 6ª, el que ha levantado al hombre es Dios, por pura misericordia. Y entonces me puse a investigar sobre la misericordia de Dios, y aún dice la palabra en Pedro que Él no nos ha exterminado, no se ha acabado, es por pura misericordia. Entonces, al hacer el estudio de la misericordia, hay 3 elementos fundamentales que Dios quiere darnos con la misericordia, con su misericordia. 1, que haya frutos dignos de arrepentimiento, que haya un arrepentimiento genuino en el ser humano. 2, Él quiere que tengamos gratitud, que le demos gracias a Dios aún en toda situación porque es su voluntad en Cristo Jesús. Y 3, Dios quiere que uno comience una vida nueva. Su misericordia es derramada en el hombre con 3 objetivos: arrepentimiento genuino, gratitud hacia Dios y comenzar una vida nueva. Y entonces yo le doy gracias a Dios por este nuevo corazón. Y le doy gracias por esta nueva etapa de vida y le digo, Señor, perdóname, porque yo tengo que reconocer y decirle, Señor, perdóname porque yo me descuidé y he descuidado aún mi cuerpo. No lo había cuidado de pronto como debería cuidarlo. Y te pido perdón por eso también. Y te doy gracias porque tú eres misericordioso. Y a mí siempre me ha impactado muchísimo esa oración de Daniel. Que Daniel cuando ora, el capítulo 12 de Daniel, cuando dice, Señor, Daniel está expresándose a Dios y le dice, nuestros antepasados han pecado contra ti, mi pueblo ha pecado contra ti, mi familia y yo hemos pecado contra ti, no puedo apelar y no podemos apelar a nuestra rectitud, sino apelamos a tu gran misericordia. Y realmente lo que Dios nos ministra a nosotros me recuerda mucho a David. Cuando David dice, yo prefiero caer 1000 veces en las manos de un Dios vivo que en las manos de los hombres, porque conozco a Dios y conozco sus misericordias, y sus misericordias son perpetuas. Amén. Dios es un Dios de misericordia. Y la misericordia es una expresión de la bondad de Dios y de la gracia de Dios. Y esto es algo maravilloso. Ese atributo de la misericordia de Dios es algo que realmente, es decir, el Señor la saca del universo, no del estadio, sino del universo completamente. Pura y física misericordia. Qué alegría, realmente yo me gozo y la gloria y la honra es para mi Señor, porque solamente Él solo puede hacer esas cosas. Amén. Él solo las hace. ¿Quién hace lo sobrenatural? ¿Quién hace los milagros? Solo Dios. ¿Quién toca el corazón del hombre? Solo Dios. ¿Quién puede hacer milagros? Dios. Es un Dios sobrenatural, es un Dios vivo, que Él no está muerto, Él está vivo. Y Jesús está vivo y Él está allí, pendiente de cada uno de nosotros,
aún Él está intercediendo por ti y por mí, por toda la cantidad de necesidades que tenemos. Y la necesidad número uno del ser humano es Dios. Es Dios. Amén. Amén, amén, Paz. Gracias. Gracias por compartirnos. Gracias por dejar, pues, abrir tu corazón para contarnos cada momento y lo que Dios hizo, cómo Dios intervino y cómo ministró tu corazón. Amén. Cómo el Señor te llevó a reconocer su misericordia. Amén. Cómo te llevó a reconocer que tal vez no había sido lo suficientemente juicioso, pero que aún así Él es un Dios de nuevas oportunidades, ¿no? Cada mañana se renuevan sus misericordias. Amén. Y sus bondades. Eso gracias, Pastor. Gracias, porque fíjate que tú reconoces la soberanía de Dios. En un momento de toda la historia, tú dices, Señor, si tienes a bien llevarme, llévame a tu presencia, Señor, pero si también tienes a bien hacer algo, obra. Y fíjate que Dios obra de una manera sobrenatural y al final toda la iglesia y todas las personas y aún los médicos y aún esos especialistas que no creen tienen que reconocer y decir aquí hay algo que superó a la ciencia, aquí hay algo que superó a cualquier diagnóstico y ese es Dios. Completamente. Realmente, ¿qué puede uno decirle? ¿Qué podemos hacer? Darle gracias a Dios, porque no tenemos cómo pagarle. Es decir, ¿cómo podemos nosotros pagarle a Dios si no realmente Él es omnipotente, Él es tan grandioso, Él es tan bondadoso, la bondad de Dios es tan inmensa? Por eso es de que seguimos haciendo un llamado para que el hombre, la mujer, las familias del siglo XXI puedan creer en Jesucristo. Realmente, por ejemplo, la sexta dispensación, duele decirlo, pero en todas las otras dispensaciones el hombre ha fallado. Y esta sexta dispensación va a fallar también. Sin embargo, Dios sigue extendiendo su misericordia para aquellos que Dios extiende su salvación. Y Dios nos da el libre albedrío para creer. ¿Y creer en quién? En Jesús, en su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios y siendo Dios se hizo hombre. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados para traernos salvación y Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El gran punto que Dios va a demandar a nuestras generaciones es no haber creído en su Hijo Jesucristo. Y el punto fundamental de toda nuestra fe y de manifestar nuestra fe es verdaderamente en Jesús. El que tiene al Hijo tiene al Padre, el que conoce al Hijo conoce al Padre y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al que tú has enviado. Por eso, en estos momentos testificamos y le damos la gloria al Señor, para que la gente crea, para que los hombres crean, para que la mujer crea, para que los niños que estén escuchando y que estén escuchando estas palabras puedan llegar y decir, efectivamente, hay un Dios verdadero, hay un Dios que no ha muerto, hay un Dios que está allí, que Él está vivo, que está actuando con poder en nuestras vidas. Si bien es cierto, el Señor Jesús nos advirtió que en el mundo hay muchas aflicciones, pero confiemos en Jesús porque Él las ha vencido. Y muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Y aunque estemos en pandemia, y aunque haya crisis, y aunque hay gente que ha muerto, y fíjate que las cifras siguen aumentando, el dolor que hay, la pérdida en la parte económica, hay mucha gente que está quebrada, como en las épocas, yo recuerdo en los estudios que uno hace, en la época de 1930, cuando vino la depresión de los años 30, la cantidad de gente que se suicidaba, la gente que entró en crisis, la gente que quebró en sus negocios, entonces la gente pierde la esperanza. Y yo les hago un llamado, no pierdan nunca la esperanza, pon tu esperanza en el Señor, porque el Señor nos levanta, porque dice la palabra de Dios, Él le da fuerzas al que no tiene ningunas, porque tenemos un motivo, que Él está presente en nuestras vidas. Y yo lo que quiero llamarlos y con este testimonio es decir, Dios vive y Dios está con nosotros. Creamos en Jesús. Y para creerlo,
necesitamos seguirlo y obedecerlo. Amén. Amén, amén. Vamos a orar, Señor, gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita bondad. Gracias, gracias, amado Dios, por permitirnos conocer, bendito Dios, lo que has hecho en la vida del pastor Carlitos, Señor. Gracias, bendito Rey, porque has derramado de tu misericordia sobre su vida, Señor. Gracias porque le has dado una nueva oportunidad, Señor, porque como lo decía él, le has dado un nuevo corazón, Señor. Gracias porque eso mismo has hecho con nuestra vida. Has cambiado nuestro corazón de piedra y has puesto un corazón de carne, Señor. Gracias por ese llamado que nos haces hoy, Señor, aferrarnos a ti, a creer en un Dios que está vivo, en un Dios que intercede, en un Dios que obra, en un Dios que sana, en un Dios que salva, en un Dios que cambia, en un Dios que renueva, en un Dios que ha prometido venir por segunda vez por su iglesia. Te amamos, Señor, te amamos y a ti sea la gloria por siempre. Gracias, bendito Señor, por permitirnos escuchar, Dios, de este poder, Señor, maravilloso, Señor. Es tu poder obrando de manera sobrenatural en medio de un mundo natural. A ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.